Y hay una palabra que en esta noche quiero compartir con todos ustedes. Yo quiero hablarles de lo que significa en el camino, en tu camino, en mi camino, en nuestro camino. Y hubieron dos discípulos de Jesús que salieron de Jerusalén muy entristecidos, salieron de Jerusalén muy disgustados, muy decepcionados por lo que acaban de ver. Es indiscutible que nosotros cuando hablamos de esta historia no nos imaginamos el impacto visual que tuvo la cruz de Cristo. Hablamos con cierta nostalgia y con mucho dolor, pero no logramos entender lo que fue ver la foto del Señor Jesús crucificado en la cruz. Indiscutiblemente para sus discípulos, para sus llegados, para los que compartieron con Él, verlo a Jesús en la cruz de la manera de verlo, causó un dolor muy profundo en todos ellos. Aquel que los sanó, que los alentó, aquel que le dio esperanza, que le habló de un horizonte de vida, aquel que le encendió la luz de un nuevo tiempo, lo vieron crucificado y de la peor manera. Mucha decepción en sus corazones, mucho dolor, mucha angustia porque no era lo que esperaban. Y así están los caminantes a Emaús. Lucas capítulo 4, solo el Evangelio de Lucas lo relata. Y esos caminantes emprendieron un doloroso camino, un camino lleno de angustia, de dolor, y iban hablando entre ellos de las cosas que habían visto. Yo no me quiero imaginar, pero ellos habrán hablado, lo viste al Señor, casi no sabíamos que era Él. La palabra decía que su rostro se habría desfigurado por la tortura de la cruz. Habrán recordado con dolor y emprendieron un camino a su vieja aldea llamada Emaús. Emaús estaba a 11 kilómetros de Jerusalén, 11 kilómetros que lo hicieron a pie. Y entonces iban rumiando, iban doloridos, iban entristecidos, iban recordando lo que había pasado, con dolor, con pena. El camino no era fácil. El camino que emprendieron era un camino de frustración. Habían ido a Jerusalén con la esperanza final del libertador y volvían a su aldea, que significa aguas calientes. Emaús significa aguas calientes. Volvían a las aguas calientes de su pueblo natal con la tristeza de que toda su esperanza se había socavado. Y qué camino tan doloroso. Y como decía Machado, no hay camino, el camino se hace al andar. Y cuando vamos caminando en la vida, nos pasan muchas cosas. Pero dice que se le acercó el Señor Jesús en el camino y empezó a hablar con ellos y conocemos el relato bíblico. Para aquellos que no lo conocen, les cuento que Jesús se le acercó, pero ellos no le reconocieron. Los ojos de ellos estaban vedados. Y Jesús le empezó a hablar de la esperanza. Ellos le contaban, nosotros esperábamos que este lo iba a ser el Mesías, frustrados, enojados, angustiados. Hasta que Jesús se sentó con ellos a la mesa y partiendo el pan, les abrió los ojos y entonces reconocieron que Jesús había caminado con ellos. Y entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y utiliza esa palabra tan impactante para mí, porque ellos decían: no ardía nuestro corazón cuando nos acompañó, nos habló en el camino. Y permítanme hablarles de nuestro caminar. Solo cuando miramos hacia atrás podemos darnos cuenta del camino que hemos recorrido. Los jóvenes hablaban de nuestros principios y yo me emocioné mucho, muchísimo. Micaela estaba al lado mío y me dijo: papá, ¿por qué llorás? Porque me emocioné mucho. Porque me acordé de nuestros tiempos, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud.
Y solo cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta del camino que hemos recorrido. Y no por ser nostálgicos, ni porque nos haya agarrado un ataque de melanco. Hoy puede ser que estemos medio melanco y cuando cumplimos años ni hablar, y más cuando cruzaste los 30. Porque a los 20 los festejás, a los 30 ya los mirás con respeto, a los 40 te empieza a doler y cuando ves los 50 y más, te empezás a dar cuenta que la vida pasó muy rápido. Y yo sé que muchos jóvenes me están mirando y dicen, hoy pintó la melanco. A vos también te va a pasar. A vos también te va a pasar que tarde o temprano la vida, como un caminar, te va a pasar delante de tus ojos y te vas a dar cuenta del camino que recorriste. Yo mirando fotos, esa vieja costumbre, a veces de mirar fotos y darte cuenta que la vida nos pasó. Y algunos se asustan cuando yo empiezo a hablar de la transición, inclusive en la iglesia, porque te va dando cuenta que el cambio generacional ya está. Yo miro a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Jorge recién nos contaba lo que está viendo en las nuevas generaciones. Y por eso que es una realidad de haber preparado todo para ellos, para ustedes, muchachos. Porque entonces empezamos a ver que el recambio generacional hay que prepararse. Y yo cuando empiezo a hablar de todo esto, muchos se asustan. Y no solamente lo hablo a nivel ministerial, también personal, profesional, laboral. Muchos me dicen, sos muy joven para pensar en un retiro. Y sin embargo a ellos hoy lo veo frustrados porque no se prepararon para los sueños, para los años dorados, como diría Juanjo y todo su equipo. Tarde o temprano, cuando mirás atrás, te das cuenta del camino que transitaste. Y te vas dando cuenta de la enorme diferencia que es asumir que la vida y en la vida solo estamos de paso. Sí, es un caminar y solo estamos de paso. Si yo agarrara a los 3 hombres más extraordinarios de la Biblia, los 3, por no decir todos, los 3 dijeron lo mismo. Moisés en el Salmo 90, en el Salmo que escribió Moisés, él dice que la vida del hombre es un soplo y que pronto volamos. David en su Salmo 144 dice que la vida es un soplar, que es muy rápido, que es un suspiro. Y Isaías en el capítulo 55 de su libro tan precioso dice que la vida del hombre es como la flor del campo, crece, se marchita porque el viento sopló, porque somos un suspiro. Y porque tendremos que asumir y vamos asumiendo que la vida es muy corta y que solo vamos por el caminar. El camino, tu camino. Dios nos dejó muchas recomendaciones que son buenos que tomamos nota. Para los que ya estamos empezando a darnos cuenta que estamos de vuelta como los que empiezan a vivir. Porque a vos también te va a pasar. Yo miraba cómo mi abuela con dificultad se movía y a mí me brotaba la adolescencia, las ganas de correr, de saltar. Y mirándola ya me daba cuenta que sus movimientos empezaban a ser torpes y no me di cuenta que a mí también me va a pasar y que a vos también te va a pasar porque nos vamos preparando. Esos caminantes a Maús de golpe se dieron cuenta que en el camino Dios les habló. Y estos preciosos años, podemos decir, quien les habla, como los que me acompañan, que solo cuando miramos atrás nos damos cuenta de lo que vamos dejando, de lo que vamos generando. Y entonces Dios nos recomienda en primer lugar que siempre usemos la memoria y que sepamos mirar atrás. Mirar atrás, no mirar atrás con el remordimiento de lo que hiciste o lo que no hiciste, porque siempre va a estar. Pero Dios le dijo a su pueblo
que use de su memoria, pero que sepa mirar atrás. Y entonces les habló de cuando los sacó de Egipto y cómo la mano de Dios estuvo con ellos y cómo Dios los levantó y cómo Dios los sacó de la esclavitud y cómo Dios los introdujo en una buena tierra, cómo Dios le dio un buen pasar, cómo Dios los guardó en el desierto. Y entonces le dice Dios, y te acordarás por el camino que anduviste. ¿Por dónde te ha traído, oh Dios, durante estos años? Recordarás tu caminar, tendrás recuerdo de cómo fue tu camino. Muchas veces nosotros nos equivocamos de que no hay que mirar para atrás, no hay que mirar para atrás dependiendo con qué óptica se vea. Mirar atrás es bueno para darte cuenta de dónde Dios te sacó. Mirar para atrás y ver de lo que fue tu vida y tu caminar te hace dar cuenta lo que fue la mano de Dios. No hay un solo día que yo no mire para atrás diciendo qué fiel que fue Dios, cómo Dios nos guardó. Dios le dice a su pueblo, te acordarás por el camino que anduviste durante estos años y te darás cuenta que yo siempre te guardé, que yo estuve con vos, que yo no dejé que te caigas por el camino. ¿Cuántas cosas viviste en tu caminar? ¿Cuántos buenos y malos recuerdos? ¿Cuántas veces viste la mano de Dios socorriéndote, levantándote? ¿Y acaso Dios no lo hará hoy? Se ha cortado la mano de Dios. Entonces Dios le dice en primer lugar y nos dice en primer lugar a todos nosotros que tengamos memoria. También nos recomienda que seamos instruidos en el caminar. Que no enfrentemos la vida a lo loco, ni desarrollemos nuestra vida al tuntún, al pasar, a lo que salga, que no malgastemos nuestros años. Y es por eso que Proverbios dice, instruye al niño ¿en dónde? En su camino. Fíjese, toda la Biblia habla del caminar como la vida, porque caminante no hay camino. El camino son tus huellas. Y se hace camino al andar. Mientras vas andando, vas haciendo tu camino. Y por eso tengo el deseo en mi corazón. Y el deseo pastoral es dejarle a la nueva generación el edificio de maestría. Un edificio que sea íntegramente desarrollado y pensado para la formación de las personas, para la formación espiritual y social de las personas. Para que tengamos la última tecnología, robótica, 3D, para enseñar, instruir a los que no pueden, que hay un nuevo camino para instruirlo en el consejo, para instruirlo en la sabiduría, que sea la escuela bíblica, que funcione integralmente dentro de ese lugar. Pensarán que estoy loco, sí, muy loco. Pero es recomendación de la Biblia que la vida del hombre no se haga al tuntún. Por eso que el Evangelio de Jesucristo no son unos panes y unos peces que se le da al necesitado. El Evangelio de Jesucristo es una transformación cultural. Y yo sé que en nuestro país esto es una utopía, es un delirio, es una locura. Pero con la ayuda de Dios podremos dejar una marca, una huella en generaciones completas. La vida no se hace al tuntún. Y así nos va. El camino debe ser instruido. También lo que la Biblia nos dice es que no todos los caminos son buenos. La famosa frase de que todos los caminos conducen a Roma era una frase que utilizaba el Imperio Romano para demostrar el avance, la tecnología, el desarrollo, la civilización, porque el Imperio Romano hizo caminos por toda la vieja Europa y entonces interconectó toda Europa con Roma, y entonces en aquel tiempo se decía, todos los caminos conducen a Roma, a la civilización, a la tecnología. Eso era Roma en su época. Roma en su época era alta tecnología y todos los caminos conducían a ese lugar. Pero no todos los caminos nos llevan a un buen lugar. No todos los caminos nos conducen a Dios.
Porque ya lo dice el viejo proverbio, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. O sea que hay caminos de vida y hay caminos de muerte. Y yo le decía el domingo pasado, cuando Josué tomó la decisión y dijo, mi camino es servir a Dios. No, no te confundas, mi amigo, no todos los caminos conducen a Dios, ni todos los caminos son buenos. Hay caminos de muerte y hay caminos de vida, y tu decisión hará que tu caminar sea con Dios. Y que puedas decir como esos caminantes de Emaús, cuando Dios caminaba conmigo, cuando Dios caminó conmigo, la experiencia era otra. Si esas fotos que mostraron ayer, cuando éramos chiquilines, como dicen en Uruguay, cuando éramos chicos, íbamos por los montes, por todos lados, a predicar, a hablar, y hoy ver esas fotos con amigos que todavía seguimos estando juntos. Elegimos bien, muchachos. Elegimos bien porque hemos dejado un legado en nuestro camino. Todavía no empecé a predicar, solo estoy dando una recomendación. Por eso Dios un día le dijo a su pueblo, miren que mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, por más que hablen de Dios. Hay gente muy confundida en este tiempo. Hay gente que equivoca erradamente su camino pensando y hablando de Dios y errando al blanco, pensando que son caminos de vida y se olvidaron que son caminos de muerte. Pero también Dios nos da la esperanza que si ponemos todo en sus manos, todo va a estar bien. Porque dice Proverbio, reconoce a Dios sobre tus caminos y Él enderezará tus veredas torcidas. Quiere decir que reconocer a Dios sobre nuestros caminos, aún nuestros errores, son sanados. ¿Cuántas veces le dije a Dios con lágrimas, Señor, me equivoqué? ¿Cuántas veces te caminaste en tu camino? Y fui delante de Dios a decirle, Señor, le erré y le erré mal. Pero la Biblia dice que si lo reconocemos en nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas torcidas. ¡Qué amor tiene Dios por nosotros! Que aún se hace cargo de nuestros errores. Abraham se equivocó con Agar, le erró feo y nació Ismael. Y ahí empezó el enfrentamiento entre los árabes y los judíos. Y Dios le dijo a Abraham, tranquilo, yo de él también haré una gran nación. Pero no era así, vos tenías que esperar el tiempo. ¿Cuántos errores hemos cometido? Pero cuando hemos vuelto a Dios y hemos reconocido a Dios sobre nuestros caminos, aún nuestros errores, Él sanó. ¿Cuántas veces le tuve que decir a Dios, solo vos me podés sacar de esto? Y es ahí cuando se cumple la palabra de Isaías que dice que Él abre caminos en el desierto, ríos en la soledad, fuentes de bendición cuando todo es escasez. Así que, mi amado, con estas recomendaciones empiezo a predicar esta noche. Y quiero que tomes nota porque ¿qué tenemos que tener en cuenta mientras viajamos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en nuestro caminar? En primer lugar, que en el caminar vas a necesitar usar fe. En este caminar vas a necesitar usar de tu fe, de tu fe. Yo no puedo caminar por vos, te puedo mostrar el camino, pero vos vas a necesitar tu fe, y ya lo decía el profeta, el justo por su fe vivirá. Esa será la brújula exacta para llegar a tu destino. No siempre sabemos todo.
Yo sé que las nuevas generaciones no me van a entender, y discúlpenme, las nuevas generaciones no me van a entender porque hoy nuestras generaciones utilizan algo que para nosotros era chino básico, GPS, Waze, Google Maps y tantas otras aplicaciones que vinieron literalmente a atrofiar nuestra cabeza. Son muy útiles, pero no tenemos una sola indicación y no sabemos cómo llegar a ningún lado, porque total me subo al auto o voy caminando. Yo de hecho que cuando hago turismo hago eso, pongo una dirección y voy caminando y vamos a ciegas sin saber a dónde, porque no tenemos demasiada información. En nuestros tiempos era distinto. En nuestros tiempos teníamos que mirar un mapa, teníamos que memorizar las calles por donde ir y no siempre sabíamos todo. A veces nos pasaba que alguien cambió una ruta y no nos avisaron. Estas aplicaciones que mencioné, que no las voy a volver a mencionar, te tratan en tiempo real los cambios y hasta mire qué bendición vive esta generación. Que hasta en tiempo real te indica qué calle está más transitada que otra. Nosotros, mi amigo, nosotros salíamos y nosotros sabíamos que en esquina del Croto se agarraba la ruta que nos llevaba a Mar de Ajó. Si alguien cortó esa ruta nos enterábamos en el momento y era vivir la aventura del caminar, del irnos. Si habemos consultado la Filcar, yo sé que es una antigüedad, pero eso desarrolló un sentido de ubicación en nosotros y muchas veces tuvimos que ir y ir por fe, sabiendo cómo llegar. Cuando empecé mis primeros viajes misioneros no sabía a veces ni dónde estaba, pero ahí usamos de fe. Y la Biblia dice que Abraham cuando salió sin saber a dónde iba. Salió sabiendo una sola cosa, la promesa de Dios. Lo único que tenían claro era que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. No se la había mostrado, se la iba a mostrar. Y te bendeciré y será bendición y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo único que sabía Abraham era la promesa de Dios y en el caminar de la vida lo que tendrás que tener claro es que Dios estará a tu lado y para eso se necesita fe, fe. No siempre vas a saber todo. Dios siempre, no siempre te va a mostrar todo. El año pasado ni nos imaginábamos estar 7 meses sin reunión. ¿Qué sabíamos? No siempre sabrás todo, pero en el caminar tendrás que usar la fe. Tendrás que salir sabiendo que pueden haber cosas en tu camino que no salgan. Pero que el Dios que te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Y hoy cuando yo miro atrás, a los 14 años Dios me llamó. Yo no sabía cómo iba a ser mi caminar, pero necesité fe para entender lo que Dios quería para mi vida y emprender el camino. No fue fácil, porque lo segundo que te quiero decir, que para caminar no solamente tendrás que usar tu fe, sino que tenés que saber que hay cosas que pueden salir, ¿qué dice ahí? Mal. Porque es parte del proceso. Porque muchas veces Dios lo permita como una formación en tu transitar, pero hay cosas que pueden salir mal y lo único que no tenés que hacer es detenerte. Por eso Confucio, uno de los pensadores más notables del universo y de la vieja historia, decía, no importa cuán lento vayas, lo importante es que no te detengas. Un día estábamos en Colonia, Uruguay, estábamos ministrando durante un tiempo bastante largo todo el distrito de Colonia y recorrí todos los pueblitos de Colonia, Uruguay, todos.
En un domingo llegábamos a predicar en los 5 pueblos que nos rodeaban, Tararira, Rosario, varios pueblos circundantes a Colonia, y entonces aprendí a conocer a los hermanos, y con mi esposa agarrábamos bien tempranito el domingo y íbamos recorriendo, y a las 10 de la mañana tenía un mensaje en tal pueblo, a las 12 en otro, a las 2 de la tarde en otro, a las 4 de la tarde en otro, y a las 5 de la tarde me esperaban en la central de Colonia, y ahí íbamos nosotros, y durante ese mes ministramos todo el departamento de Colonia. Un día me dice el pastor, te voy a enseñar un camino para que te ahorres 30 kilómetros cuando vuelvas a Buenos Aires, 30 kilómetros. Entonces fui entusiasmado y le dije a mi esposa, Ceci, encontré un camino para que nos ahorremos 30 kilómetros. Tenía un 147 gasolero, ya había salido del rastrojero, el cual era muy lento, era despacito, no andaba muy fuerte, y salimos de Colonia con mi nuevo camino. Y ahí nos pusimos a hablar de lo que había sido todo el mes, y las bendiciones, y los hermanos, y yo iba por el camino que supuestamente me había dirigido, y de Colonia a Fraiventos había unos 100 y pocos kilómetros, o un poco más, un poquito más, y la cuestión que ya llevábamos haciendo como 200 kilómetros, y no aparecía Fraivento, hasta que de golpe veo un cartel y le digo a Ceci, ahí debe estar el cartel que nos debe decir que el puente está al lado y nos ahorramos 30 kilómetros. Y cuando llego al cartel había una flecha que decía Fraiventos hacia la izquierda, 180 kilómetros. O sea, hice 170 kilómetros, volví a empezar de nuevo, le erré. Y salió mal. Pero lo único que había que hacer era emprender la vieja ruta que conocía y hacer los 180 kilómetros que me faltaban. O sea, hice el doble. Hay cosas que pueden salir mal. Hay instantes en tu vida que las cosas no van a funcionar. Pero eso no te va a detener. Hay un héroe que faltó en el libro de Hebreos 11. Hay un héroe que no está ahí, tendría que estar, porque fue un gran hombre, y me refiero a Elías. Elías fue un gran hombre que provocó un gran avivamiento, pero no calculó cómo Jezabel se iba a indignar con él por los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera que iba a degollar en el arroyo de Sisón. No calculó. Y entonces, cuando vio el enfado de Jezabel, sintió miedo y emprendió un camino, y le salió mal. Porque dice la Biblia que, viendo el peligro, huyó para salvar su vida, y tomó mal, y le salió mal. Dejó su criado, dijo, basta del ministerio, no quiero saber más nada, lo dejó en Berseba y se fue, y empezó a desear morirse, y se sintió mal y quería morirse, como muchos en este caminar se sienten agotados, cansados, frustrados, y empiezan a retroalimentar ese espíritu de muerte, y empiezan a sentirse morir, y se sienten solos, y se sienten vacíos, y se sienten mal, y Dios, ¿qué es Dios? Algo puede salir mal. Y si no, pregúntenle a Ceci, que en el año 92 se casó con un empresario, y a fin de los de 92 estábamos arruinados, fundidos, sin comer, ni tener cómo seguir adelante. Hay cosas que pueden salir mal. Pero ahí, en esas cosas que pueden salir mal, tu destino nunca se perderá. Hay cosas que pueden salir mal. Cuando nosotros emprendíamos nuestro viaje a Mar de Ajó, eran 400 kilómetros, y ya habíamos superado la etapa del rastrojero también, y habíamos andado en una camioneta, en una Ford, que llegábamos en 6 o 7 horas. Y mi papá, un día lo veo que agarra un fierro enorme y lo pone atrás del asiento trasero, porque era doble cabina, y pregunté qué era eso, y me dijo, es un palier. Yo sé que usted no conoce de esto, pero bueno, no importa. Y dije, ¿qué es un palier? Me dijo, pues si se corta el palier, acá tenemos el repuesto. Y cuando íbamos por Mar de Ajó, de golpe, ¡pam!, sonaba. Era una falla que tenía la camioneta. Y ahí mi papá, en el medio de la ruta, se ponía a cambiar un palier de la goma trasera, que es un fierro enorme que atraviesa el diferencial de lado a lado. Y decíamos, mecánica en el camino. Algo puede salir mal, pero que llegamos. Dice que Elías
deseando morirse, se sentó debajo de un enebro y dijo: Señor, quítame la vida. Pero el ángel del Señor lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Tu vida es un caminar y no está todo mal, no está todo roto. Hay cosas que salen mal y cuando las cosas salen mal, Dios nos da una recomendación: párense en los caminos, párense en los caminos, paren ahí y miren y pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y vayan por él. O sea que cuando las cosas salen mal, tenés que retomar la senda, porque tu destino te está esperando. Nuestro caminar. No solo tendremos que usar fe, no solamente tendremos que saber que las cosas pueden salir mal, pero que no nos debemos detener, sino que, número 3, no vas solo. No vas solo. La buena compañía lo será todo, porque nadie llega solo a su destino. La buena compañía hace que el camino sea distendido, hace que las cosas fluyan. A pesar de que en tu camino muchos se fueron bajando, malas relaciones que tuviste que ir soltando, o personas que no congeniabas, o tuviste que ir descartando porque hay muchos que quedan enredados en su propio caminar. Lo bueno es que cuando elegís una buena y sana compañía, hace que tu camino sea muy distendido. Los caminantes a Emaús, 11 kilómetros de caminata parecieron segundos, porque iban con Jesús. Por eso ellos decían: no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino. Nosotros los días viernes nos encontrábamos en la iglesia para cargar los autos y después de todo un día de trabajo allá nos íbamos de Misiones, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, viajes largos, 16, 20 horas de viaje, en algunos casos no teníamos los autos de hoy y viajábamos toda la noche para llegar a nuestro destino y empezábamos las reuniones a la tarde, a la noche, al otro día a la mañana, a la tarde y el domingo a la noche, después de la última reunión, volvíamos y sin dormir llegábamos y nos íbamos a trabajar. Pero recuerdo con mis amigos cómo disfrutábamos el viaje. Qué lindo ir compartiendo en un mismo vehículo las anécdotas, las bendiciones, la palabra. Ahí con Carlos, con Gustavo, con Jorge, con David, con tantos otros, Carlitos Rojas y tantos, hemos hecho cruzadas memorables y íbamos compartiendo la palabra y viste lo que dice Pablo y viste lo que, uy, ya llegamos, y pasaban 14, 16 horas. La buena compañía hará que tu camino sea más fácil. Por eso no te preocupes. No te preocupes si muchos se bajaron en tu camino. Dios está con vos. No vas solo. Nadie llega solo a su destino. Y recuerda que Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Si caminas con Jesús, todo saldrá bien. Y por último, llegar no es lo todo. Llegar no es todo. Muchas veces nos hemos equivocado en pensar que el viaje no es el destino. El camino también es el viaje. Es caminar y darnos cuenta que es parte de tu destino. Yo tengo que reconocerles que muchas veces sufría de una ansiedad de querer llegar. Y eso me llevaba
a ir a mucha velocidad y a correr y a esforzarme y no parar. Mi mujer sabía que parábamos en una estación de servicio y el único tiempo que tenía para ir al baño era el tiempo que yo cargaba el combustible porque había que llegar y íbamos con el cronómetro. ¿Cuántos kilómetros hice en tanto tiempo? Y íbamos toda en esa programación. Un día me di cuenta que el viaje, que el camino, hay que disfrutarlo. Y que llegar no es todo. Que también cuando salimos y cuando vamos transitando, vamos disfrutando nuestro caminar. Para mí no es una pesadilla ser tu pastor. Para mí es una alegría, una bendición. Estamos disfrutando el camino. ¡Qué bendición! Es ver las nuevas generaciones y ver el trabajo cumplido. Y mi máximo deseo es haber hecho un trabajo digno. Pablo lo entendía así. Pablo lo entendía y decía que él corría su camino de la manera más eficiente. Él corría la carrera con un esfuerzo y una dedicación que lo llevaba a abstenerse de todo con tal de lograr su destino, pero su caminar también era parte de su destino. Y cuando lo vemos a Pablo terminar su camino, cuando él mira para atrás, él se dice a sí mismo y le dice a Timoteo: he llegado al fin de mi carrera, he caminado un largo camino, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el juez justo. Pare ahí. Porque Pablo era consciente que estaba llegando el fin de su carrera y no todos serán así de conscientes. Pero él dice: yo he caminado un largo camino, pero yo retuve mi fe y sé que mi trabajo no fue en vano, que todo lo que me he esforzado y todo lo que he hecho para Dios me espera la corona, la cual no me da un juez injusto ni corrupto, que se olvida de mi trabajo. A mí la corona y mi recompensa me la dará un juez justo, un juez que le paga a cada uno conforme a su trabajo. Por eso yo no me arrepiento de haber empezado mi carrera a los 14 años. Tengo mucho en mi haber. Tengo mucho recorrido hecho, mucho esfuerzo, noches de sueño, trabajo duro, duro, mi hermano. Y yo sé que cuando llegue a los cielos, mi cuenta corriente, el juez justo, el que vio todo. Porque hay muchos que son fugaces, que tienen las recetas y que te dicen cómo tenés que hacer las cosas y nunca han hecho nada. Nunca ni siquiera dejaron un aviso de que pasaron por ahí. Pero Pablo decía: yo he trabajado muy fuerte en mi vida y he terminado mi carrera, y llegar no fue todo. El camino también lo disfruté. Yo he disfrutado de cada campamento en mi juventud. Yo he disfrutado de cada reunión de jóvenes. Yo he disfrutado de ministrar desde muy chiquito. Yo he disfrutado mis errores. Porque llegar no es todo en la vida. Hay un camino. La Biblia nos cuenta que ninguno de nosotros estamos de paso. Enoc era amigo de Dios y caminaba con Dios, a tal punto que Dios se lo llevó. Nadie es eterno. No, mi amigo. Todos nos vamos. Y en nuestro caminar dejaremos una marca, una huella, porque somos llamados a trascender. Cuando Dios nos llame a su presencia, nosotros nos vamos.
Pero dice el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos continuarán. Nos podremos ir, pero nuestro trabajo, los cimientos que hemos dejado, la marca que hemos dejado será trascendental para nuestras familias, para nuestro entorno, para los que nos rodearon. Hemos dejado una marca en nuestro caminar. Por eso la Biblia nos dice que Abraham, donde él anduvo, dejó altar. Una vez les dije hace un tiempo atrás que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Y la satisfacción más grande es que cuando lleguemos de nuestro camino, tengamos la satisfacción que teníamos con el objetivo claro. Hemos llegado a nuestro destino, pero en el caminar hemos aprendido, hemos disfrutado de cada detalle de la vida, aún de lo que nos toca vivir ahora. Termino en esta noche recotomando a los caminantes a Emaús. Ellos se dijeron, no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino. Lo que hará la diferencia en tu vida es que camines con Dios. El caminar con Dios a pesar de tus errores hará que tu corazón arda. Te sentirás lleno de Dios. Caminar con Dios, por más duro que sea y por más que haya piedras en tu camino, harán que tu destino no sea tan lejos. Y harán, sobre todo, que si te equivocaste al caminar, retomes la senda, mires la senda y vuelvas al buen camino. Dice la Biblia que ellos se iban a Emaús, se iban frustrados, se iban enojados, se iban deprimidos porque no habían recibido lo que ellos esperaban. Pero después que Jesús se les reveló, dice que al otro día se levantaron y volvieron a Jerusalén. Ya no se fueron a Emaús, volvieron a Jerusalén, volvieron a su destino. Su destino era Jerusalén, no Emaús. Su destino era la gloria, el estar ahí para ser testigos del poder de Dios. Hechos capítulo 1, capítulo 2, ahí estaban los caminantes a Emaús. Si se hubieran vuelto a Emaús, se hubieran perdido el derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida, pero cuando se dieron cuenta que el camino no era el correcto, volvieron a Jerusalén. Si tu camino no es el correcto, volvé a tu destino. Si tu camino se hizo duro, no te preocupes. Dios está con vos. Si tu camino se ha tornado fastidioso, no pienses en nada más que no sea tu destino final y disfruta tu caminar con Dios. Llevo 35 años recién cumplidos caminando con Dios. Es la experiencia más extraordinaria que me pasó en la vida. Y cuando nos toque el privilegio de que las nuevas generaciones nos pasen por arriba, ahí estaremos con los mismos de siempre, disfrutando la obra de Dios, disfrutando lo que Dios puede hacer en nuestro país a pesar de lo que vivimos. ¿Qué le parece si en esta noche le pedimos al Señor que así como los caminantes a Emaús, Él se una a nuestro camino y que Él nos guíe y que Él nos llene y que Él nos quite la frustración y que nos dé paz para terminar en nuestro destino?